Antonio nos va a deleitar con una reflexión. Lo de deleitar, veremos a ver. Lo de interesar, seguro. He aprovechado este tiempo pensando qué os diría al regresar del hospital, pero no sobre mi persona ni sobre las ideas que ya conocidas expuestas en mis libros, sino sobre la perspectiva de futuro que se presenta en Europa, especialmente en los países mediterráneos, incluyendo en el Mediterráneo también Portugal, países del sur, España, Portugal, Italia, Grecia, todo el norte del Mediterráneo, respecto al sistema o régimen político. Porque en Italia se ha producido una noticia de muchísima importancia. Ya bastante es que, como sabéis, en Grecia se premia al que saque una mayoría simple, regalándole 40 o 50 escaños para que sea mayoría absoluta por un regalo del Estado que dice no, la lista más votada se le regala el número de escaños suficientes para que tenga mayoría absoluta de escaños, aunque no en la representación. Bueno, esa arbitrariedad, ese golpe dictatorial, porque eso es propio de las dictaduras, es el que alaba hoy toda la prensa italiana y toda la prensa europea sobre ese gran izquierdista que se llama Mario Renzi, que está proponiendo en Italia nada menos que 2 reformas que cambiarán por completo la naturaleza política del régimen italiano, que es una casi perfecta partitocracia, la va a cambiar en una pluscuamperfecta partitocracia. Veréis en qué consiste el cambio. Así de sencillo. Lo que propone Renzi en Italia es, primero, que la lista más votada se le regalen 50, 60, 70, 100 o 200 escaños para que tenga mayoría absoluta. 2, que el sistema proporcional continúa tan en vigor que se van las listas, en lugar de ser cerradas, serán abiertas, pero con una condición, que el cabeza de lista no se puede cambiar. Es decir, el cabeza de lista es el dictador del partido. Lo nombra el partido. Ahí el ciudadano, el votante, no tiene nada que decir. Y luego el ciudadano puede ir cambiando los nombres de los que figuran detrás del número 1. Pero es que los italianos han olvidado que ya hicieron una experiencia en la época de la democracia cristiana, del quintapartito. En aquella experiencia ya introdujeron el cambio de las listas abiertas, con el resultado natural y previsible de que las listas abiertas la utilizó en Italia un 3%. En España sería dudoso que lo utilizaran más de un 1, un 2%. ¿Por qué? Como un individuo aislado, que no tiene diputado de distrito, que tiene que votar unas listas, ¿a quién conoce ese para poner en lugar de la lista que propone el partido? ¿A quién conoce el votante? A nadie. Sí, conoce a su amigo, a su padre, a su novio, a su novia. Pues eso es las listas abiertas. Añadir los nombres del caudillito, del conocido, eso es ridículo, es espantoso. ¿Qué significa este cambio? Significa que se está utilizando los procedimientos electorales exactamente igual que en las dictaduras totalitarias, exactamente igual que Hitler, Mussolini, sí, mucho peor que con Franco. Pero no les basta con mentir, si no les basta con el sistema proporcional, que es una mentira, porque no es selectivo. ¿Cuál es mi argumento? El que os digo, el que todos sabéis. ¿Por qué el sistema proporcional es rechazable? ¿Por qué se puede rechazar un alimento, por ejemplo? ¿Qué se le puede pedir a algo que va a comer? Que no te mate, que te alimente. 2 cosas. 1, primero, que no te mate. Segundo, que alimente, que te dé energía. Bien. ¿Qué se le puede pedir a un sistema representativo? Pues que represente. Es obvio lo que digo. Pero es que se puede pedir algo más de que un sistema representativo represente al que vota. ¿Es que acaso hay alguien tan estúpido que crea de verdad que las listas proporcionales abiertas, el sistema proporcional con listas abiertas, representa al que vota? Esas listas representan a quien las hace. Y si son abiertas, da lo mismo, porque van a cambiar en una lista de 20, 30, 40 o 50, a lo mejor hay el cambio de 1 que pueda salir y que no salgan 2, 3, pero nada más. Eso es la lista abierta. Es que no tienen mecanismo técnico, una lista abierta, para que el votante pueda tener acceso a un conocimiento tal de personas idóneas para figurar en la lista que coincidan los votantes en elegir
en listas abiertas a la misma persona, con lo cual han desperdigado su voto cada uno y no será elegido nadie por listas abiertas. Bien, si no es representativo, ¿qué es? Pues es un sistema oligárquico de reproducción de sí mismo, es un sistema endogámico, donde la clase política, mediante este sistema, se va renovando en la sangre, no en la idea, porque son los mismos que se van reproduciendo. El sistema proporcional es antidemocrático. Quien dude de mis palabras, que lea, que tenga una simple cultura, que lea la polémica de Stuart Mill y de Bagehot, el que fue director del Economist, que lean simplemente lo que opinaba un genio liberal como Stuart Mill, una autoridad tan grande en la economía, director del periódico El Economist, y verán cómo el director del periódico derrotó de una manera humillante a Stuart Mill, que Stuart Mill defendía el voto plural. Ahí era distinto, que también era absurdo porque era un voto aristocrático. Darle más valor al voto de un intelectual que al voto de un obrero, y al voto del hombre más que al de la mujer, y al voto del profesor más que al del ciudadano. Pero el sistema proporcional, que también defendió Stuart Mill, fue derrotado, pero es que no dejó en pie ni una brizna sobre otra. Fue reducido a cero, al ridículo, por Bagehot. Bueno, pues yo no tengo nada que decir después de los años transcurridos. Yo no digo nada nuevo. Yo digo lo que ya dijo Bagehot y lo que ve la evidencia y el sentido común, que el sistema proporcional no es representativo. ¿Por qué es tan importante mi intervención? ¿Por qué estaba en el hospital pensando que mi primera comunicación con vosotros sería este tema? La primera comunicación intelectual. ¿Por qué? Pensando en Porfirio, en Aristóteles, pensando en los orígenes no voluntarios, sino los orígenes históricos de los cambios de sistema. ¿Por qué la democracia supone una degeneración de las oligocracias? ¿Y por qué las oligocracias son degeneraciones de la dictadura? Pensando en esos ciclos naturales que tanto Aristóteles como Polibio describieron también, he pensado en que la partitocracia no es un sistema unívoco, en el sentido que solo existe un modelo en el mundo de partitocracia. Así como existe en el mundo un solo modelo de democracia, y mienten todos aquellos que digan que hay muchas posibilidades o muchas definiciones, muchos sistemas que merecen el nombre de democracia, no es verdad. Democracia solamente hay un modelo, más o menos perfecto, pero no hay más que uno, que es el de Estados Unidos. El de Francia se asemeja, pero no es perfecto, porque la democracia es las reglas de juego. A ver si es de verdad que esto se comprende y lo difundís vosotros uno a uno. Si la democracia es la regla de juego político, que no tiene nada que ver con la jugada de ajedrez. El ajedrez es la regla de juego constitutivo. Y la jugada, el campeón juega mejor que un niño. Pero las reglas de ajedrez son válidas para un niño y para un campeón. Y esas reglas es lo que en política se llama democracia, reglas de juego. ¿Cómo le pueden seguir creyendo los que votan o los periódicos llamarle democracia a lo que hay en España o en Italia? No es una democracia. Pero es que es imposible que lo sea. ¿Por qué? Porque no hay política. Pero si en España los partidos no se dividen por razón de la política, claro que luchan los principales para la conquista del poder, y se puede confundir genéricamente con la política porque luchan por el poder. ¿Pero con qué luchan? Luchan con unos medios falsos, no juegan al ajedrez, no hay reglas de juego de la política. Las reglas de juego que hay, que son, lo digo, igualdad para la sanidad, igualdad para los migrantes, igualdad para la educación, igualdad. ¿Eso es política? Eso es jugada política. No se puede confundir una cosa con la otra. Hay que primero jugar al ajedrez y segundo, cada líder, cada jugador tiene sus jugadas. Y hay jugadas de derecha, jugadas de izquierda. Pero si la izquierda y la derecha no respetan las reglas, ni son derechas ni son de izquierda. Eso es mentira. Son oligarcas aprovechados, corruptos, oportunistas, falsos. Ahí no hay política, porque no hay libertad. La libertad que España necesita la estamos viendo ahora en Italia. ¿Qué pasa? Pues que la partitocracia española, que copió la italiana, está en decadencia. Porque está en decadencia, en España surge el fenómeno Podemos. El fenómeno Podemos, como el de Ciudadanos, pero en fin, lo original es Podemos. Es parecido al que surgió en Italia con Grillo, con un payaso. Pero es que, ¿cómo pasa el de Italia de Grillo? ¿Después de qué?
Hay una crisis tan profunda en Italia, en los años 90, que se lleva consigo, desaparecen del mapa político nada menos que el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano. Y aparece la figura de Berlusconi. Esa es la verdadera crisis de la partitocracia. La crisis de la partitocracia italiana se produce con la desaparición de esos dos partidos por la corrupción, desde luego. Y Berlusconi por la corrupción. Si eso es la corrupción y el poder inmenso, inmerecido, incontrolable de las televisiones públicas, de los medios de comunicación. Y ese es el camino de España, el mismo. Hasta ahora se están reproduciendo los acontecimientos. En España, ¿qué hay? ¿No estáis viendo en España que la crisis se traduce? Ha tenido la mala suerte, en el sentido irónico, de que Podemos no representa, ni Albert Rivera es Berlusconi, ni Podemos es un partido de izquierda. Es mentira. Podemos es un partido rebotado de la izquierda, arrepentido, avergonzado, que ha inventado palabras como casta, palabras de círculo, tonterías, imitando a Venezuela, y son, como he repetido siempre, unos verdaderos golfos. Son golfos, eso no significa nada, eso van a desaparecer. Ahora están en el porcentaje del CSIC del 16%. Y Ciudadanos, que en Cataluña ha sido, repito, un héroe, Albert Rivera, por haber defendido la evidencia de que España es España y que jamás Cataluña ha estado fuera de España ni estará. Pues era un héroe, en cambio ha hecho el ridículo, en lugar de quedarse en Cataluña, haber resistido, haber triunfado allí en Cataluña, haber derrotado en Cataluña al soberanismo catalán, al independentismo, al separatismo, lleno de vanidad, como un pavo real que hasta se le ha transformado la cara. Ahora parece un ángel iluminado por no sé quién. Pues ha venido tentado por los cantos de la sirena, como Ulises, no se agarró, no se ató a palo mayor, está ahora dando bandazos y navegando, subiendo en las encuestas y subirá más, pero teniendo que recoger para que lo voten a los restos, los residuos y los oportunistas de otros partidos que no tienen nada que hacer y se apuntan. Va a tener tantas corrupciones como el PSOE, porque está recogiendo a los rebotados de otros partidos, porque no tenía que haber hecho eso, tenía que haber resistido en Cataluña y haber triunfado en Cataluña y esperar su momento para la democracia. Pues bien, lo que yo quiero deciros, el mensaje mío que he pensado en el hospital es: 1. La partitocracia evoluciona, tiene variantes, no es un sistema como la democracia, que la separación de poderes y la democracia representativa se instalan de una vez para siempre y ya no cambian. Ejemplo, Estados Unidos. En cambio, la oligocracia, las oligarquías políticas pueden tomar formas diferentes, como un camaleón. Pueden tomar los colores según las circunstancias, como en Italia estamos viendo. ¿Quién se acuerda ya de Berlusconi? Pues ha sido el rey de Italia en las elecciones. ¿Y quién se acuerda del Partido Socialista de Mario Craxi o de Andreotti o de Moro? Es que nadie se acuerda de eso ya. Y sin embargo, esos eran los fundadores de la democracia cristiana, los que inspiraron el modelo a España. Y en España, ¿quién se acuerda de Suárez? Ahora, de Felipe González y de Aznar es el recuerdo que ha quedado, de los demás de nadie. El fracaso de Zapatero y Rajoy. Entonces, ¿a dónde va España? Al modelo italiano, de Renzi. Ahora lo que están proponiendo España es imitar ahora otra vez a Italia con un modelo mucho más fuerte, mucho más dictatorial, mucho menos flexible a las influencias de los oligarcas unos en otros. Como la política es la búsqueda del poder y sobre todo la garantía de su duración, pues dura más un poder con listas de partidos al que el partido más votado se le regalen 50 o 100 escaños para que tenga mayoría absoluta, y dura más unas listas que se llamen abiertas aunque estén cerradas, porque de hecho no están abiertas a nadie, pero si se llama abiertas parece que es plural, que es algo mejor. Pues eso es lo que va a pasar en España. Y ya se oyen las voces en España que están en los periódicos pidiendo lo mismo que en Italia, que el partido más votado sea el que gobierne. ¿Cómo? No de hecho por un convenio como ahora propone Susana Díaz y como ha propuesto Rajoy, no mediante un pacto entre ellos, no, una ley que diga que el partido más votado se le regalan 100 diputados hasta que tenga mayoría absoluta. Esa es la evolución. Y para terminar mi intervención digo que esa evolución, prescindiendo de la voluntad nuestra, de nuestro movimiento, de la expansión que puedan tener las ideas que he fundamentado en libros muy serios,
Son libros de investigación, no son libros para tener éxito personal, son libros políticos, donde de verdad se demuestra ahí cómo la política y la libertad es lo mismo, que así como la libertad puede llegar a fundar una política de tendencia a la igualdad, a la inversa no es posible. No es mediante una tendencia a la igualdad que se puede llegar a la libertad. Eso es imposible. Al contrario, cuanto más se insista en la igualdad, más te aleja de la libertad. Pues estas meditaciones son las que me han hecho querer dirigirme a vosotros para decir, cuidado, España camina hacia Italia. Primero ya lo hizo una vez en la transición, ahora lo hará la segunda vez. Cuando hablan de segunda transición es esta, la que buscan, la que Italia ha encontrado. Es a ella donde van, esa es la segunda transición. Reforzar, fortalecer la oligarquía, alejarse de la libertad política. Por eso tenemos que estar en guardia, ser más fuerte que nunca, no aspirar al poder inmediato, sino señalar las bases para que algún día en España triunfen unas reglas de juego que puedan fundamentar la política. Y al fundamentar la política solamente hay una posibilidad, nada más que una, y es basar todo en la libertad colectiva, la libertad política colectiva, aquella que dice, yo no soy libre si no eres tú libre, nadie es libre si no son libres los demás. Esa es la única libertad política, y esa única política no se puede confundir con la libertad individual, porque todas las libertades individuales derivan de derechos que se llaman fundamentales. Tiene que haber un derecho. Mientras que la libertad colectiva de la que yo hablo, esa no tiene ningún derecho que la fundamente, más que su propia fuerza. Y por eso yo hablo de libertad constituyente, de un periodo donde la Constitución, la fuerza que constituya, se deba a la libertad de todos, a la libertad colectiva, no a la libertad de unos pocos o la libertad de uno. Como la libertad de uno es la dictadura, que tiene su propia constitución, que se llaman leyes del reino. En la libertad de unos pocos, que es lo que pasó en España, 6 personas, 7, con nombres y apellidos, que hacen en secreto una constitución y la imponen a los españoles, imbéciles, asustados después de Franco, no quieren ser libres y votan a la constitución porque son asustadizos, temerosos, y después de Franco querían ser, siguiendo, esclavos, no de uno, sino de varios, y siguen. Pero es que el camino siguiente, el paso fácil, es el italiano. Las listas abiertas y que no pueda ser abierto el nombre del cabeza de la lista y luego regalar los votos para que sea no ya una oligarquía, sino que la más preferida ejerza durante el tiempo que de su mandato una dictadura. Eso corrige la teoría de Gramsci, donde ya no se trataría de que todo gobierno es una dictadura más hegemonía, sino que sería la confusión de la hegemonía con la electoral, ya que si se regala 50 o 100 diputados, se regalan al partido más votado, ya no es en virtud de que la hegemonía cultural la tiene ese partido, es que ha tenido la hegemonía electoral, y al tener la hegemonía electoral sola, sin tener la hegemonía cultural, recibe el premio de la mayoría absoluta. Por tanto, la definición de Gramsci hay que cambiarla en Italia, ya. No es dictadura más hegemonía, no, es dictadura más dictadura electoral. Es dictadura más dictadura, dictadura del derecho administrativo, dictadura del Estado, ejecución de las órdenes del poder antes de aplicar el derecho, después ya vendrá, y segundo, dictadura electoral. ¿En qué consiste una dictadura? Toda dictadura tiene partidarios. Generalmente 1/3 de las poblaciones están dispuestas a dictadura en cualquier momento, en cualquier tiempo. Toda dictadura. Pero esta dictadura nueva que se va a consagrar en Italia mediante las listas abiertas con el regalo electoral de los escaños que necesite para tener mayoría absoluta, eso cambia por completo el análisis clásico de Gramsci del concepto de hegemonía. Ya desaparece la hegemonía cultural tanto como en las dictaduras. Tanto la oligarquía, la oligocracia está evolucionando de tal manera hacia la dictadura que o bien se rompe el círculo haciendo que la libertad colectiva se subleve y rompa contra Podemos y contra Ciudadanos. ¿Pero qué se creen estos? Que porque sean ellos nuevos y estén en teoría contra el bipartidismo, que ¿cómo? Si nadie está contra el bipartidismo, estarán mientras ellos no lo sean. Querrán ser ellos el bipartidismo, Podemos y Ciudadanos. Si todo eso es falso, es mentira. Aquí no hay más que una verdad.
y es que España no tiene libertad, Italia tampoco, Grecia tampoco. Y la crisis de la política en todo el Mediterráneo es patente. Y donde hay esa crisis hay corrupción. Que por eso tal vez el miércoles venía en el periódico que PP y PSOE proponían la segunda vuelta en España y Podemos y Ciudadanos estaban en contra. Naturalmente. Porque la segunda vuelta en este régimen Claro. fortalece la oligarquía. Desde luego, claro que sí.